Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Bueno, el título lo tenemos aquí delante. Analiza qué hacen tus usuarios con Google Analytics. Y un poco el objetivo va a ser, pues, conocer las funciones básicas de esta herramienta, entre las que se incluyen, pues, cómo crear una cuenta, cómo implementar el código de seguimiento y analizar los informes básicos. Habrá una parte práctica y no os preocupéis si no tenéis acceso a una cuenta de Analytics, ya que veremos una cuenta de demostración a la cual podréis tener acceso. Y por supuesto, al final del webinar reservaremos un tiempo para preguntas. A través de la herramienta de GoToWebinar veréis un apartado de preguntas, ahí podéis escribirlas y al final pues reservaremos un tiempo para resolverlas en el caso de que haya. Entonces, bueno, esto es un poco lo que vamos a ver. Vamos a empezar con el motivo, por qué es importante la analítica web. Veremos unos conceptos previos que son importantes antes de pasar a la herramienta. Veremos, pues eso, los principales informes de Google Analytics. Esta será la parte más práctica. Y, por supuesto, dado que aquí tenemos un tiempo limitado y es una herramienta bastante potente, pues veremos recursos gratuitos, por supuesto, para poder ampliar los conocimientos e incluso poder obtener la certificación en Google Analytics. Entonces, bueno, ¿por qué es importante la analítica web? Pues bueno, principalmente en el mundo online casi todo es medible. Por supuesto, está la labor de saber interpretar estos datos y la analítica web pues, es muy útil para diferentes tipos de negocios. Si tenemos pues, un sitio web de editores, por ejemplo, un periódico digital o un blog, pues podemos ver qué tipo de contenido visitan más los usuarios. A través de esos datos, pues atraer a ciertos anunciantes, publicar más sobre estas temáticas, etcétera. Si tenemos un sitio web de comercio electrónico, pues por supuesto nos ayuda a entender el comportamiento de nuestros clientes, pues para mejorar la comercialización de nuestros productos y servicios. Pues podemos medir pues de cada 100 usuarios que nos visitan, cuántos acaban comprando, qué productos reciben más visitas o qué categorías, etcétera. Y lo bueno es eso, podemos medir los resultados de nuestras acciones de marketing para lograr pues una mayor eficacia y eficiencias de las mismas. Si nuestra página web es simplemente informativa, no es transaccional, por decirlo así, pues lo mismo, podemos ver qué secciones son más visitadas o, bueno, si tenemos algún formulario de contacto, podemos medir cuántos formularios recibimos, su procedencia, etcétera. Pues imaginaros lo típico, pues un sitio web que recibe formularios solicitando presupuestos, pues yo qué sé, pues para reformas de viviendas, etcétera. Pues podemos ver de los usuarios que nos visitan qué porcentaje acaba pues enviando su formulario, llamándonos por teléfono, etcétera. Vale, conceptos previos. ¿Cómo funciona Google Analytics? Pues a ver, Google Analytics es una herramienta gratuita, también existe una versión de pago para sitios web que reciben muchísimo tráfico, que recoge los datos y los compila en informes. Para hacer el seguimiento en nuestro sitio web, primero tenemos que crear una cuenta en dicha herramienta. Y el siguiente paso sería pues agregar un código JavaScript, que esto pues podemos avisar al departamento técnico o a quien corresponda en cada página del sitio web que queramos medir. Y por supuesto, cuando un usuario acceda a una página de nuestro sitio web, ese código recopilará información anónima sobre cómo ha interactuado nuestra web. Pero dicho código pues también recopilará datos del navegador, como el idioma fijado en él, si hemos utilizado pues Chrome, Safari, etcétera, el tipo de dispositivo desde el que accedemos, el sistema operativo, etcétera. Incluso pues podemos conocer la fuente de tráfico. Por decirlo así, la fuente de tráfico sería desde dónde ha accedido nuestro usuario al sitio web. Podría ser un motor de búsqueda como Google o Bing, podría ser un anuncio, podría ser una campaña de newsletter, etcétera.
Y, por supuesto, pues bueno, como hemos comentado, cada vez que se carga una página de nuestro sitio web, el código de seguimiento recopila y envía datos sobre la actividad del usuario. Google Analytics agrupa esta actividad en periodos llamados sesiones, que luego veremos un poco a qué se refiere Google Analytics cuando habla de sesiones. Y en cuanto a los procedimientos, procesamiento de datos e informes, pues después veremos cómo los agrega y cómo los organiza para tener un acceso a estos datos de manera desagregada. Vale, pues pasamos al tema de usuarios y sesiones, como hemos comentado antes. Esto es un poco más técnico, ya me disculparéis. Una sesión es un conjunto de interacciones que tienen lugar en un sitio web en un periodo determinado. Este periodo determinado, por defecto, son 30 minutos. Es decir, yo puedo acceder, por ejemplo, al Heraldo hoy a las 9:05 de la mañana. Vale, no realizo ninguna actividad más. A las 12 en punto vuelvo a visitar el Heraldo. En este caso serían 2 sesiones. Y los usuarios, aunque podamos pensar que son personas únicas, realmente como cada uno accedemos o tenemos distintos dispositivos, un usuario haría referencia realmente a un dispositivo. Si yo accedo a lo mismo al Heraldo desde el móvil y después por la tarde en mi casa accedo desde mi ordenador, como son 2 dispositivos distintos, Google Analytics me dirá que son 2 usuarios, aunque realmente la persona sea la misma, sea única. Y bueno, pues por decirlo así, cuando un usuario o un dispositivo acceda por primera vez a nuestro sitio web, se le añade una cookie única que tiene una duración determinada, que se puede modificar. Y esta cookie nos permite diferenciar entre nuevos usuarios y usuarios recurrentes. Si yo accedo por primera vez, no tengo esta cookie, Analytics me detecta que soy un usuario nuevo. Si vuelvo a acceder a lo largo de un tiempo determinado, como esa cookie ya está implementada en mi navegador, pues determina que soy el mismo usuario. Soy un usuario, por decirlo así, recurrente. Entonces, bueno, por lo de siempre, hay un problema de trazabilidad por el tema de que hay un componente de multidispositivo. Pues yo, por ejemplo, puedo acceder a lo largo del día, puedo utilizar 4 o 5 dispositivos diariamente. Por otro lado, tenemos que analizar los conceptos de métricas y dimensiones, ya que son los principales componentes de los informes de Google Analytics. Entonces, las dimensiones son atributos de los datos, por ejemplo, ciudad o tipo de dispositivo, y las métricas son dimensiones cuantitativas. En la tabla que vemos aquí podemos ver la dimensión ciudad, que podría ser Aranjuez, podría ser Berlín, podría ser Barcelona, etcétera. Y una métrica que, digamos, que tiene un componente cuantitativo. Pues en este caso la métrica sesiones podría ser 5.000, podría ser 4.000, podría ser 3. Y lo mismo, aquí tenemos otro ejemplo con otra métrica, que sería el número de páginas que visita cada usuario por sesión. Lo mismo se puede expresar mediante un número, por lo tanto es una métrica. Y bueno, en la mayoría de informes de Analytics podemos añadir una dimensión secundaria. Por ejemplo, en la tabla anterior, si añadimos la dimensión navegador, que podría ser pues Chrome, Firefox, Safari, etcétera, obtendríamos la siguiente tabla. Entonces, bueno, vemos que tenemos información adicional sobre esas visitas desde Aranjuez, cuántos han accedido desde el navegador de Google, Chrome, cuántos han accedido desde Firefox y las distintas métricas asociadas a estas 2 dimensiones. Entonces, bueno, por tenerlo claro, simplemente luego veremos cómo podemos aplicar estas dimensiones secundarias en los distintos informes de Google Analytics. Vale, pues aquí ya vamos a pasar a la parte más práctica y vamos a ver los requisitos en el caso de que no tengáis acceso a una cuenta de Analytics, lo que tendríamos que hacer. Entonces, bueno, disculparme. Es obligatorio tener una cuenta de Google,
aquí me he creado una nueva y en este caso vamos a utilizar la cuenta de demostración que nos ofrece Google Analytics, pues para aquellos que quieran pues hacer sus primeros pinitos, por decirlo así, con la herramienta. Entonces, para ello vamos a buscar cuenta de demostración Google Analytics. Por supuesto, como esta cuenta que he creado es nueva, dentro de Analytics no tengo ningún tipo de información, me pedirá que me registre. Pues bueno, vamos a ver esto previamente. Al final tendréis todos estos enlaces que estoy utilizando. Veis que en este caso, pues bueno, no tengo acceso a ninguna cuenta, por decirlo así. Y desde este enlace vamos a acceder a la cuenta de demostración. Vale, me pide ahora sí que me registre. Cancelo esto. Pues a ver si voy a meter la pata aquí por no tener ninguna cuenta. Disculparme. Pues cosas del directo. Voy a acceder a otra cuenta mía para que veáis los datos que tenemos disponibles. Bueno, pues la cuenta de demostración está disponible para una web que vende merchandising de Google. Entonces vamos a obtener los datos de este sitio web, que como veis, pues está organizado en distintas categorías de productos de merchandising de Google y de sus aplicaciones como Android, etcétera. Entonces vemos que tenemos distintas categorías: ropa de hombre, regalos, accesorios, estilo de vida, ofertas, etcétera. Y, por lo tanto, sí que veo que es necesario, y disculpadme porque no he corroborado esto, tener acceso previo a una cuenta de Analytics, a una propiedad, a un sitio web que sea nuestro. Entonces, bueno, para que lo tengáis claro, si solicitáis acceso a esta cuenta de demostración, os aparecerá como una nueva cuenta, Demo Account, con una propiedad, que la propiedad hace referencia al sitio web y con distintas vistas. Para que tengáis clara esta jerarquía de cuenta, propiedad y vista, vamos a poner un ejemplo. Cuenta podría ser, por ejemplo, Inditex. Propiedad haría referencia a los sitios web, podría ser pues Zara, Pull&Bear, Bershka, etcétera. Y las vistas son una manera de organizar los datos. Podríamos tener una vista que excluyera nuestro tráfico interno, por ejemplo, o una vista solo del tráfico desde España, porque tenemos una tienda online y solo estamos vendiendo a la península más las islas, etcétera. Entonces, bueno, vamos a acceder a esta cuenta. Tenemos la página principal, donde podemos ver un pequeño resumen de todos los informes, pues los usuarios activos, los que están ahora mismo visitando nuestra web, qué páginas están viendo, una comparativa de usuarios que hemos visto, ingresos, porque claro, aquí es un comercio electrónico y podemos implementar pues un código especial que nos permita conocer
cuántos productos estamos vendiendo, los ingresos asociados a esos productos, etc. La tasa de conversión, que hace referencia bueno, se expresa porcentualmente y hace referencia a la cantidad de usuarios que terminan comprando. En este caso es de 1,47, pues de cada 100 usuarios que nos visitan, 1,47 nos acaban comprando. Y la otra métrica que hemos visto antes, que son las sesiones. Una pequeña comparativa en una gráfica respecto a la semana anterior, vemos que en este caso pues todo está en verde, está habiendo incrementos de estas principales métricas, los distintos canales de tráfico desde donde nos visitan y geográficamente pues vemos que la mayoría de usuarios nos visitan desde Estados Unidos. También, por supuesto, desde dónde nos están visitando. Vemos que en este caso el 75% de los usuarios nos visitan desde ordenadores, pero en otros sitios web, si fuera esto pues una tienda online de moda, de complementos, veríamos que este porcentaje sería mucho menor, ya que cada vez pues el tiempo de uso de los smartphones es mayor. Incluso a nivel de búsquedas, en Estados Unidos ya se realizan más búsquedas en Google desde dispositivos móviles que desde dispositivos ordenadores de sobremesa. Entonces, bueno, podemos ver que tenemos un informe en tiempo real, que lo hemos visto antes en la página principal. Aquí lo vemos pues mucho más ampliado, con el número de usuarios activos en este momento y su procedencia. La procedencia la determina Google Analytics pues a través de las IPs. Vale. El informe audiencia, pues bueno, está claro que es muy importante conocer a nuestro público objetivo para saber si estamos llegando a los usuarios correctos. Y estos datos pues nos ayudan a tomar decisiones sobre nuestra estrategia de marketing. Entonces, tenemos una visión general de nuestros usuarios, pues bueno, distintas métricas que aquí podemos cambiar, usuarios o sesiones. Tenemos un filtro temporal para tener una visión pues más a medio o corto plazo, lo que determinemos. Podemos obtener los datos pues a nivel semana, a nivel mes, para poder analizar tendencias, etc. Y aquí sí que vemos claro que el fin de semana pues el tráfico disminuye. Lo mismo, aquí tenemos pues una gráfica que nos indica cuántos son nuevos usuarios y cuántos ya son recurrentes. Ya han visitado nuestra web, ya tienen esta cookie implementada y por tanto ya nos conocen. Aquí lo mismo, distintas métricas, como las páginas por sesión, pues de media cada usuario visita 4,60 páginas, o la duración media de esta sesión. Podemos ver la métrica que queramos y, por supuesto, tenemos otros datos como el país desde el cual nos visitan. Vemos que el 46,33% de los usuarios nos visitan desde Estados Unidos y que el segundo país por cantidad de tráfico pues sería la India. Todos estos pequeños informes, por decirlo así, los tenemos en la parte izquierda. Por ejemplo, podemos pasar a datos demográficos, lo mismo, visión general, y vemos qué porcentaje de nuestros usuarios, bueno, sí, en este caso usuarios, pero podríamos cambiar a sesiones, hacen referencia a mujeres y cuántos a hombres, y por intervalos de edad. Estos datos pues los conoce Google porque cuando creamos nuestra cuenta de Google nos pide sí o sí nuestro sexo y nuestra fecha de nacimiento. Por supuesto hay una parte que es desconocida, por tanto aquí vemos que esto se estima para el 50,62% de las sesiones. Vale, podríamos tener también la parte de información geográfica, lo mismo, la ubicación. Pues vemos lo que hemos comentado antes, que la mayoría son de Estados Unidos y las distintas métricas asociadas a los usuarios que nos visitan desde este país. Pues vemos, por ejemplo, que los que nos visitan desde Estados Unidos, las páginas que visitan por cada sesión
Aquí, por supuesto, tenemos las medias, vemos que es superior a la media. En la India, pues vemos que es inferior, etcétera. Aquí podemos, por decirlo así, observar problemas de tráfico. Pues bueno, no sabemos esta web realmente en cuántos idiomas está disponible o si es por eso por lo que no terminan comprando, porque vemos que en este periodo de tiempo, que podríamos acotarlo solo a este mes, pues desde Estados Unidos, con 14.000 usuarios, se han logrado 554 transacciones, 554 ventas. Y los ingresos asociados a estas ventas son de 88.000 euros. Es decir, con un 45% de usuarios se han generado casi prácticamente el 93% de las ventas en este periodo temporal seleccionado. Y vemos también, pues eso, el porcentaje de conversión, que vemos que en la India pues es prácticamente ínfimo y en Estados Unidos es el doble respecto a la media. Por supuesto, podemos ordenar los datos para ver qué países nos generan más ingresos o cuáles tienen un porcentaje, por ejemplo, de conversión mayor, etcétera. Ay, disculpa. Pues bueno, vemos que en este caso Venezuela tiene un 12,5% de conversión, pero claro, solo con 8 usuarios. Pues bueno, no podemos extrapolarlo mucho más. Vale, vamos a ordenar por usuarios. Y lo mismo, por supuesto, dentro de este informe, si le damos a Estados Unidos, obtenemos datos a nivel desagregado, en este caso, pues a nivel, imagino, a nivel estado. Y dentro de cada estado obtenemos datos a nivel ciudad. Pues bueno, vemos, por ejemplo, que el porcentaje de conversión medio para este estado es del 2,66 y en el caso de Mountain View, pues es del 1,38. Esto nos puede indicar dónde hacer foco en nuestras campañas, en nuestras acciones, en nuestra fuerza comercial, etc. Bueno, si queréis, por cercanía, vamos a ver datos de España para que veáis cómo organiza la información. Información geográfica, ubicación. España, pues vemos que es el 7º país por tráfico. Y bueno, en este caso, el tema de las comunidades autónomas no está disponible, pero obtenemos datos a nivel ciudad. Vale, importante. Tecnología. Aquí podemos ver desde qué navegador nos están visitando. Entonces, bueno, tenemos las distintas métricas asociadas a cada uno de los navegadores. Vemos que mayoritariamente se utiliza Chrome, pero si analizáramos estos datos a nivel país, pues veríamos que estas diferencias serían significativas. Y esto nos sirve pues para analizar posibles problemas de nuestra web en los distintos navegadores. Pues a lo mejor en Internet Explorer vemos que tenemos menos páginas por sesión y puede ser por algún problema que tenga este navegador. Incluso podemos ver la versión de navegador que está utilizando cada usuario. A nivel dispositivos móviles, pues lo mismo. Vemos el tráfico desde escritorio, el tráfico desde mobile y el tráfico desde tablet con sus distintas métricas. Y vemos que el porcentaje de conversión es mucho mayor en escritorio. Pero ¿qué pasa? Que muchos usuarios pueden empezar a buscar información desde el móvil. Realmente, pues esa ruta hacia la venta, por decirlo así, se inicia desde el móvil, pero realmente acaban comprando en el escritorio porque les resulta más cómodo, porque están en su casa tranquilamente, etcétera. Entonces, bueno, estas métricas hay que analizarlas con cuidado, porque realmente, pues eso, los usuarios hoy en día, pues somos multidispositivos, por decirlo así. Vale, vamos a pasar ya, porque si no, no vamos a terminar
en el tiempo estipulado a la parte de adquisición. La parte de adquisición, este informe, lo podemos utilizar para comparar el rendimiento de los distintos canales de marketing. Entonces, lo mismo, tenemos un informe con la visión general, lo mismo, selector temporal, y aquí vemos los distintos canales de tráfico. El tráfico orgánico es el que proviene de buscadores, puede ser Google, puede ser Bing, puede ser Yandex, etcétera. El tráfico directo es aquel que viene porque el usuario directamente introduce nuestra web, nuestra URL en la barra de direcciones de Google, en la barra de buscador, perdón. El tráfico referral es el que viene de otros sitios web. Y aquí pues distintos canales como el tráfico de pago, el tráfico a través de redes sociales y aquí tienen una categoría especial que es el marketing de afiliación. Entonces, pues bueno, podemos ver el rendimiento a nivel canal de tráfico. Pues vemos que más del 50% de las visitas de los usuarios vienen del tráfico orgánico y dentro del tráfico orgánico nos podemos esperar que la mayor parte venga de Google. Lo mismo, podemos analizar estos datos a nivel país, a nivel ciudad, etc. Vale, vamos a volver a todos los canales. El tráfico referral. Podemos ver qué sitios web nos están trayendo visitas. Pues bueno, aquí vemos que la mayoría son propiedades de Google, ya que se trata de un sitio online que vende merchandising pues, de esta marca, de esta empresa. Y podemos ver qué redes sociales nos están trayendo más tráfico. Pues bueno, en este caso YouTube, casi el 64% del tráfico, seguido de Facebook, Quora, Reddit, etc. Y por supuesto con sus correspondientes métricas. Si tuviéramos campañas del antiguo Google AdWords, que ahora se llama Google Ads, pues podemos vincular nuestra cuenta de Ads con Analytics y obtener aquí el rendimiento de las campañas, poder visualizarlo. Y el último informe que nos quedaría por ver es el de comportamiento, que haría referencia pues, a las URLs más visitadas. Pues en este caso vemos que la home, la página principal, es la que tiene mayor porcentaje de visitas y aquí podríamos buscar pues, qué productos se visitan más, etcétera. Filtrar por categoría o lo que quisiéramos ver. Por ejemplo, si le diéramos aquí, directamente nos llevaría a esa URL. Vale, en este caso parece que ahora mismo no está disponible. Vamos a probar con otra. A ver. Pues nada, de nuevo cosas del directo. Y bueno, comentar también que en este caso, como es un sitio web de comercio electrónico, podemos analizar implementando un código adicional un poco más avanzado, una funcionalidad que se llama comercio electrónico mejorado para, un segundo, ver qué productos nos están generando más ingresos, los ingresos a lo largo de los distintos meses, la tasa de conversión, etc. Entonces, bueno, en este caso, en la gráfica nos está incluyendo los ingresos y la tasa de conversión. Pero podríamos poner, por ejemplo, los ingresos con respecto a el valor medio del pedido. Y analizar los datos por mes, por ejemplo.
vemos que en este periodo de tiempo, pues los ingresos ascienden a más de 2 millones de dólares americanos. Y en total ha habido 14.000 transacciones. Estos datos los podríamos comparar, por ejemplo, con respecto al año anterior. Y vemos que en este caso todo está en rojo, pues estamos en tasas de decrecimiento. Perdón. Estos datos los podemos ver también a nivel producto. Pues bueno, vemos que en este caso este producto en este periodo de tiempo ha generado 200.000 dólares, más de 200.000 dólares. Y bueno, en principio esto sería todo. Ya siento los problemas del directo. Lógicamente no podía dar datos de otros clientes por confidencialidad. Bueno, aquí os dejo los enlaces que hemos utilizado. Comentar también que si queréis ampliar la formación, pues bueno, tenéis Google Analytics, Analytics Academy, donde os podéis registrar siempre con vuestra cuenta de Google y tenéis distintos cursos de Google Analytics, pues uno para principiantes, otro más avanzado y otro pues ya para la herramienta premium de Analytics. Bueno, estos cursos realmente son vídeos de YouTube en los cuales tenéis disponibles los subtítulos en castellano. El audio original es en inglés, pero desde aquí pues podéis activar los subtítulos. Entonces, bueno, os recomiendo hacer este curso donde tendréis todo bastante mejor explicado, también porque ellos, lógicamente, son especialistas de Google en formación. Y, bueno, si en el caso de que quisierais avanzar y conseguir la certificación oficial, pues lo mismo. Tenéis Google Analytics for Ads. A ver, un segundo. Mirar todas las sesiones. Ay, me pidió otra vez el login. Donde desde aquí pues tenéis distintas formaciones. También, por ejemplo, la parte de Google Ads. Y desde aquí pues tenéis las dos guías de estudio de Google Analytics y el examen de certificación. En este caso, pues bueno, lo aprobé en su momento, caduca a los, no me acuerdo muy bien si eran 12 meses o 18. Bueno, aquí veis, lo aprobé el 15 de noviembre, caduca el 15 de mayo. Pues bueno, 18 meses. Y, bueno, en este caso te pide el 80% de preguntas aprobadas, en total hay 70 y tenéis una duración de 60 minutos. Todos estos enlaces los tenéis en la presentación, que se os mandará, pues imagino que mañana, junto con esta grabación. Y en principio esto sería todo. Sería turno ahora de las preguntas. Voy a ver si tenemos alguna, que parece que no. Así que dejo un par de minutos o un poquito menos para ver si queréis preguntarme algo y si no, pues daremos por finalizada pues esta sesión, este webinar. Pues nada, no ha habido ninguna pregunta, no sé si eso es bueno o malo. En cualquier caso, pues espero que podáis utilizar estos recursos y os invitamos al próximo webinar dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias a todos.